Vamos a compartir un comentario acerca del desarrollo de los tópicos que vamos a abordar en cuanto al primer módulo del Diplomado Virtual en Gestión Pública. En estos últimos tiempos, nosotros tenemos claro que América Latina, en las últimas décadas, y particularmente el Perú, ha pasado por distintas instancias en cuanto al rol del Estado. Por un lado, en un extremo, algunos que han apostado, algunos países, por un Estado más pequeño y otros por un Estado más grande, más intervencionista, más dirigista, dependiendo de la corriente de pensamiento económica en su momento en América Latina y el Caribe. Y es así que de esto no se ha escapado el Perú, y hemos tenido como en la década del 60, casi cerca del 70, tuvimos un gobierno que propugnó un Estado intervencionista, un Estado dirigista, con precios subsidiados, con banca de fomento, etc. Y por otro, en la década del 90, un Estado más pequeño, caracterizado pues por la presencia menos importante en términos relativos del Estado. La historia entonces ha demostrado que a nivel de América Latina y el Caribe, estos extremos no han solucionado los seculares problemas que tenemos en cuanto a pobreza y desigualdad, caracterizada por sus múltiples dimensiones. Y es por eso que en el diplomado vamos a abordar entonces de un primer elemento que es sumamente importante, de la realidad de América Latina y el Caribe, y particularmente de la realidad peruana. Porque tenemos que tener presente que en estos tiempos ya estos puntos de vista dogmáticos de un Estado más pequeño o más grande prácticamente deben pasar al olvido. Y debemos propugnar, apostar por un Estado de calidad. Y cuando hablamos de un Estado de calidad, estamos hablando fundamentalmente de un Estado caracterizado por su eficiencia, su equidad, su transparencia. Y entonces, este Estado de calidad está caracterizado fundamentalmente por la obtención de resultados. De esta manera, si nosotros queremos entonces un Estado que promueva el crecimiento económico y el desarrollo humano en la región y en el Perú, entonces tenemos que partir de un conocimiento adecuado de los indicadores económicos y sociales. Es decir, si nosotros propugnamos un Estado que apueste por mayor crecimiento económico y desarrollo humano, tenemos que partir del conocimiento exhaustivo, detallado, ¿no?, con información seria, contundente sobre la realidad económica y social del país. Entonces, el primer tópico que vamos a abordar son los indicadores económicos y sociales que nos van a permitir cómo está el Perú en relación a América Latina y cómo estamos al interior del país. Porque no olvidemos que los promedios nacionales esconden grandes disparidades territoriales. Es decir, que si bien es cierto un promedio como pobreza puede estar en el Perú cerca al 30%, pues tenemos departamentos con tasas mucho más altas y departamentos con tasas mucho más bajas. Eso muestra una de las cosas que están pasando en esta última década. Las desigualdades territoriales se están incrementando. Entonces, no olvidemos que para lograr ese objetivo que tiene el Estado y la sociedad de mayor crecimiento económico y desarrollo humano, tenemos que partir de conocer exhaustivamente, repito, la realidad del Perú al interior del país y compararnos con los otros países de América Latina y el Caribe.
Y entonces otro elemento que tenemos en cuenta, consecuentemente, es que, si bien es cierto, ante lo que denominamos los economistas, las fallas del mercado, como son las externalidades, los bienes públicos, etc., se justifica la intervención del Estado para lograr corregir esas fallas y lograr más eficiencia en la economía. Hay otras razones que ameritan la intervención del Estado, tales como las desigualdades, ¿no? Entre otras, básicamente las desigualdades de ingresos, de oportunidades y capacidades. Pero el Estado, al intervenir para corregir estas fallas del mercado y para mejorar la distribución del ingreso, oportunidades y capacidades, también falla, así como el mercado falla. Y dentro de estas fallas, pues, entre otras están, por ejemplo, la corrupción, está el clientelismo, está, vamos a decir, la falta de transparencia del Estado, en fin. Entonces vamos a abordar estas fallas del Estado. Pero no debemos perder de vista lo que hemos dicho al inicio. El objetivo del Estado es propugnar crecimiento económico alto y sostenido y a la vez mayor desarrollo humano. Y entonces tenemos que transitar, como ya algunos países lo han hecho, caso Chile, caso Colombia, transitar de una gestión burocrática tradicional, que todavía está vigente en el Perú, y con más razón en las regiones y en las municipalidades del país, a una gestión por resultados. Es decir, que nosotros debemos cambiar de foco de atención y no debemos preocuparnos por solamente ese estribillo de querer lograr ejecución física al 100%, ejecución financiera al 100% y misión cumplida para algunos. Ese es el enfoque de la gestión burocrática tradicional. La gestión por resultados, en cambio, está caracterizada por el logro de indicadores de desempeño. Estos indicadores de desempeño son, por ejemplo, la eficiencia y la eficacia, entre los más importantes. Entonces, si nosotros hacemos un recuento de lo que vamos a presentar en la primera parte, donde están los indicadores económicos y sociales del Perú al interior del país, una gestión por resultados estará caracterizada por justamente lograr mejores indicadores. Así, si la tasa de desnutrición crónica a través de la gestión pública se logra reducir de una tasa, vamos a decir, se me ocurre como ejemplo, de 50 a 20 en un determinado lapso de tiempo, en una cantidad determinada de años, estaremos logrando un objetivo, la disminución de la tasa de desnutrición crónica infantil. Y ese es un indicador, ¿no?, de cuánta calidad tiene el gasto público. Entonces, una gestión por resultados está caracterizada por un gasto público de calidad, que a diferencia de la gestión burocrática tradicional, no se centra, repito, en lograr el mero avance físico y financiero, sino fundamentalmente el logro de mejores indicadores económicos y sociales. En suma, disminuir la tasa de mortalidad, la tasa de nutrición crónica infantil, en fin. Y por otro lado, como repito, el sector público, el Estado, será trascendente en la medida que logre para los peruanos un crecimiento económico alto y sostenido y mayor desarrollo humano. Es decir, el módulo está estructurado de tal manera que, partiendo de la realidad peruana, pasando por explicar la importancia del crecimiento económico y el desarrollo humano, y resaltando la importancia del Estado en el logro de estos objetivos, pero también reconociendo que al intervenir el Estado para el logro de crecimiento económico y desarrollo humano falla, entonces llegaremos a la conclusión de que hay necesidad de pasar de una gestión burocrática tradicional que está vigente lamentablemente en el país a una gestión
por resultados. Los módulos que están en esta primera parte del diplomado están estructurados de tal manera que pueda ser, y es definitivamente lo más entendible posible, en un lenguaje sencillo, con estadística bastante reciente, estadística confiable, porque así tiene que ser, porque no olvidemos, para tomar decisiones en el sector público, uno tiene que conocer no superficialmente, sino exhaustivamente la realidad económica, social y política del país y de la región, en este caso Junín. Muchas gracias.